Sucedió 2 días antes de Navidad, dentro de una pequeña cafetería rústica cerca de la calle de las Huertas, uno de esos lugares que huele a vapor de canela y café expreso tostado, donde las ventanas se empañan por el exceso de personas tomando café con leche y guardando silencios incómodos. Estaba sentado frente a Valeria, mi cuñada, la hermana menor de Natalia, y ella ni siquiera tocaba su bebida. Se limitó a mirarme con una tensión gélida en los hombros, como si estuviera a punto de quitarle el seguro a una granada. «Solo voy a decir esto una vez», dijo Valeria, con voz baja pero nítida. «Natalia te está engañando». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías, precisas. Parpadeé 1, 2 veces. Luego me incliné hacia adelante, frunciendo el ceño. «¿Con quién?», pregunté, tratando de no reír, intentando mantener la compostura. Ella no vaciló. «Con Diego, mi marido». Mi estómago cayó tan rápido que realmente pensé que iba a vomitar. Pero en lugar de mostrar eso, entrecerré los ojos y dije: «Estás loca». La expresión de Valeria no cambió. «¿Crees que inventaría algo así? ¿Crees que haría saltar por los aires mi propio matrimonio, a toda nuestra familia, por diversión?» «Quizás no por diversión», dije bruscamente. «¿Pero por despecho?» «Quizás». Valeria me miró como si le hubiera dado una bofetada. «Despecho. Siempre has tenido algo que demostrar, Val. Siempre has tenido ese problema con Natalia. Alguna competencia retorcida. Vine aquí para advertirte», espetó ella. «Pensé que merecías la verdad. Pero si prefieres hacerte el tonto». «No», interrumpí, alzando la voz. «Lo que prefiero es no estar sentado aquí mientras la hermana pequeña de mi esposa intenta destruir mi matrimonio con alguna fantasía cocinada durante una de tus crisis regadas con vino». Valeria palideció. Abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró. Sus labios temblaron un poco. El silencio entre nosotros era horrible. «Natalia me ama», dije más despacio esta vez, «y confío en ella, sea lo que sea que esté pasando en tu matrimonio. Tal vez sea culpa tuya que Diego esté buscando en otra parte». Valeria apretó la mandíbula. «No tienes idea de lo que estás diciendo». «Creo que sí», dije, empujando mi silla hacia atrás. «Y creo que esta conversación ha terminado». Ella no me siguió cuando me fui. Se quedó allí sentada, conteniendo las lágrimas, con una docena de cosas sin decir, rompiéndose detrás de sus ojos. Afuera, el aire de Madrid era gélido. Me detuve en la acera un segundo, tratando de calmar mi respiración. Y sin embargo, bajo toda esa rabia, algo había empezado a picar. Quería creer que Natalia no podría, que no lo haría, pero los ojos de Valeria no habían estado mintiendo. Aún así, reprimí ese pensamiento. Natalia era mi esposa, mi mejor amiga, mi mundo, y no iba a dejar que mi cuñada destrozara eso con su corazón roto y sus sospechas salvajes. Ni hoy, ni nunca. Esa noche, la cocina parecía sacada de una película navideña. Los canelones burbujeaban en el horno, lanzando ese aroma cálido y quesoso a cada rincón de la casa, y las velas de vainilla parpadeaban en el alféizar de la ventana como pequeñas luces que respiraban. Natalia estaba descalza cerca de la estufa, tarareando una vieja lista de reproducción de nuestros días de universidad, algo suave, nostálgico. Tenía el pelo recogido en un moño suelto y llevaba una de mis camisas de franela sobre sus mallas, con las mangas arremangadas hasta los codos. Cómoda, familiar, completamente ajena a la conversación que yo había tenido hacía apenas unas horas. Me apoyé contra la encimera, de brazos cruzados, viéndola cortar pan con ajo con mucho más cuidado del necesario. Mi mente seguía volviendo a la cafetería, a la voz de Valeria y a esa mirada en sus ojos. Pero en esta habitación no encajaba. En este momento, Natalia era mi esposa, no un personaje en una acusación turbia. «¿Recuerdas esa horrible fiesta en la residencia a la que me arrastraste?», preguntó, girándose con una sonrisa burlona. «Esa con la pintura de neón y la máquina de karaoke que se rompió a la mitad». Me reí, agradecido por el cambio de aire. «¿Te refieres a aquella en la que cantaste bailando y olvidaste toda la letra?» «No la olvidé», dijo ella, caminando hacia la mesa con 2 copas de vino de La Rioja. «Simplemente improvisé. Gritaste: trae otra pizza, en lugar de la letra real». Sacudí la cabeza. «Muy poético».
Se sentó frente a mí, todavía sonriendo. Toqué fondo esa noche, y aún así, te casaste conmigo. Tocaste fondo, mucho después de eso, respondí, levantando mi copa. Simplemente tuviste un comienzo extraño. Chocamos nuestras copas, y ella estiró el brazo sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los míos. Su agarre era cálido, intencional, y luego lo dijo, suave pero directa. Sigue siendo lo mejor de mi vida. Mi garganta se apretó por un segundo, pero sonreí porque lo decía en serio cuando respondí, tú también. El temporizador del horno sonó, pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Nos quedamos sentados en la penumbra, el brillo de las velas bailando en sus pómulos, el aroma de ajo y vainilla envolviéndonos como un recuerdo. Todo en ese momento se sentía real. Quería quedarme en él. Lo necesitaba. Natalia soltó mi mano y se levantó para sacar los canelones, usando esos ridículos guantes de cocina verdes con forma de ranas. Un regalo de broma de nuestro primer aniversario. La vi moverse, tarareando de nuevo, colocando con cuidado la bandeja sobre la estufa. Mientras se inclinaba para revisar el fondo, su teléfono vibró en la encimera. No lo miró, no se inmutó, no escondió nada, solo se giró y dijo, trae la ensalada, anda. Y eso fue todo. La cena esa noche fue fácil. Nos reímos hasta que nos dolieron las costillas, nos burlamos de viejos amigos e incluso jugamos 2 partidas de cartas después de limpiar. Me ganó ambas veces. Dijo que era el pago por el recuerdo del karaoke. Cuando finalmente nos metimos en la cama, se acurrucó contra mi pecho y susurró, haces que todo se sienta seguro. Cerré los ojos, abrazándola fuerte. Si había algo escondido bajo esa sonrisa, si alguna parte de lo que Valeria afirmaba era cierto, no se notó esa noche. Y honestamente, no quería que se notara. Todavía no. No cuando todo se sentía así de real. Empezó como una astilla, pequeña, irritante, algo que me dije a mí mismo que no debía tocar. 2 días después de nuestra cena a la luz de las velas, llegué a casa del trabajo y encontré a Natalia en el sofá, con las piernas recogidas, su rostro iluminado por el brillo de su teléfono. No me notó al principio, lo cual no era inusual, pero cuando entré en la sala y dije, hola, ya estoy en casa, dio un ligero salto y puso la pantalla de su teléfono boca abajo contra el cojín. Arqueé una ceja. ¿Con quién te mensajeas? Sonrió rápidamente, casi demasiado rápido. ¿Solo con Val? Asentí, forzando una sonrisa. ¿Todo bien con ella? Natalia se levantó y me besó la mejilla como si nada pasara. Sí, se está poniendo dramática por algo otra vez. Ya sabes cómo es. Antes, esa habría sido una frase inofensiva, pero ahora aterrizó de forma diferente. Esa noche, mientras nos lavábamos los dientes uno al lado del otro, vislumbré su teléfono iluminándose en el mostrador del baño. No fue mi intención mirar, pero su mano voló sobre el lavabo para darle la vuelta antes de que pudiera ver el nombre. No dijo nada, solo se enjuagó la boca y tarareó. Al tercer día, noté que mantenía su teléfono en silencio, incluso cuando no estaba en reuniones. Las notificaciones ya no sonaban. Solo se iluminaban en pulsos breves y silenciosos, mensajes que nunca abría cuando yo estaba en la habitación. Una vez, la vi borrarlos tan rápido como si quemaran. Intenté no pensarlo demasiado. Me dije, no te conviertas en ese tipo, no te vuelvas sospechoso solo porque alguien más plantó una idea. Pero luego llegó la 4ª noche. Estábamos sentados en el sofá, viendo algún programa de reformas en ese sopor perezoso después de cenar. Yo tenía un brazo alrededor de su hombro, mis piernas estiradas, medio dormido por la pasta. Natalia estaba desplazándose por su teléfono, sonriendo para sí misma. Luego soltó una risita. Una risita. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté casualmente. Ella me miró, su sonrisa flaqueó y rápidamente inclinó la pantalla hacia el otro lado. Nada, solo un meme tonto de Val. Me acerqué hacia su regazo, en tono de broma. Déjame ver. Ella retiró el teléfono. Ni siquiera es tan gracioso, Rodrigo. Entonces deja que yo sea el juez. Me reí, tratando de restarle importancia, pero algo dentro de mí se tensó. Ella apretó el teléfono contra su pecho. Vamos, no seas raro. Y ahí fue cuando algo en mí se rompió. No lo planeé, no grité, ni siquiera hablé. Simplemente me estiré y le arrebaté el teléfono de las manos.
Rodrigo, ¿qué estás haciendo?, jadeó ella, incorporándose de un salto. Sostuve el teléfono, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Sus mensajes aún estaban abiertos. Vi solo una palabra: Diego. Natalia se lanzó hacia adelante y me lo quitó. No puedes simplemente. Su voz se quebró. Las lágrimas brotaron de sus ojos como una presa rompiéndose bajo presión. No puedo creer que hayas hecho eso, lloró, retrocediendo, tropezando. Me quedé allí, con el corazón acelerado, mientras ella aferraba el teléfono como si fuera algo sagrado, como si yo hubiera violado algo profundo. Me mentiste, dije, con la voz temblorosa. Dijiste que era Valeria. No respondió, solo se dio la vuelta y corrió escaleras arriba, sus sollozos resonando en las paredes del pasillo. No la seguí, no de inmediato. Me quedé en la sala, con la pantalla del televisor ahora en negro, reflejando mi silueta como un extraño que ya no conocía. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de pérdida, de algo más profundo. Esto ya no era solo una duda, no era un susurro de Valeria que pudiera ignorar. Era una grieta, afilada, innegable, que se extendía rápido por el cristal. A la mañana siguiente, salí de casa sin decir una palabra. La puerta de Natalia estaba cerrada con llave. No escuché nada del otro lado, ni llanto, ni movimiento, solo silencio, pesado, como si se hubiera instalado permanentemente en nuestro pasillo. Me quedé fuera de la puerta un rato, con la mano medio levantada para llamar, pero no lo hice. En su lugar, bajé las escaleras, cogí mis llaves y conduje hasta un edificio que no había visitado en casi 5 años. La consulta de la doctora Beatriz Méndez estaba en el tercer piso de un edificio tranquilo en el centro. No había cambiado mucho. Paredes color espuma de mar, el tenue aroma a eucalipto y esos cuadros del océano que siempre le habían gustado. Olas tranquilas, cielos abiertos, un lugar donde podías respirar. No había reservado cita. Simplemente entré y le dije a su recepcionista que era un antiguo cliente con necesidad de claridad urgente. 15 minutos después, estaba sentado en el mismo sofá suave que una vez usé para desempacar mi ansiedad durante el máster. La doctora Méndez sonrió al entrar, la misma energía tranquila de siempre. De unos 50 años, el pelo en un moño, voz como té caliente. «Rodrigo», dijo suavemente, «ha pasado tiempo». «Sí», murmuré, «demasiado». Se sentó frente a mí, libreta en mano, pero sin escribir, solo esperando. Así que se lo conté. No todo, solo lo suficiente. La acusación de mi cuñada, las risitas nocturnas de Natalia, la forma en que su teléfono se había convertido en un segundo latido, cómo se lo arrebaté de las manos la noche anterior, y cómo no había reconocido a la persona que era mientras lo hacía. Terminé con una pregunta simple y cansada. ¿Cómo sé si estoy viendo lo que es real o lo que quiero ver? La doctora Méndez asintió lentamente. «Es un lugar difícil en el cual estar», dijo, «porque una vez que la duda entra en escena, el cerebro cambia a lo que llamamos hipervigilancia. Cada movimiento, cada risa, cada silencio, todo se vuelve sospechoso. Es como si tu sistema nervioso entrara en modo detective. Entonces, ¿estoy paranoico? No exactamente». Se inclinó hacia adelante. «Estás reaccionando al miedo. La amas. Has construido confianza con ella. Así que cuando esa confianza se siente amenazada, tu mente empieza a buscar pruebas, reales o no, para protegerse». Tragué saliva con dificultad. Pero vi el nombre de Diego. La doctora Méndez asintió levemente. «Y tienes todo el derecho de sentirte conmocionado por eso. Pero arrebatarle el teléfono, eso no se trata de la verdad, se trata de control. Y tú nunca has sido alguien que opere desde el control, Rodrigo. Ese no eres tú». Me quedé con eso. Dejé que doliera un poco. «Rodrigo», continuó ella, «lo que sientes ahora es real, pero también lo es el daño que puede causar actuar antes de comprender. Entonces, ¿qué hago? Empieza con humildad», dijo ella. «Empieza con una disculpa, no porque estés equivocado en tus instintos, sino porque eres responsable de tu reacción. En el momento en que le arrebataste el teléfono, tú también rompiste algo». Asentí, con los ojos ardiendo. «Ella no me habla. Entonces habla tú primero». Salí de la oficina 30 minutos después,
sintiéndome más ligero y de alguna manera más pequeño. No en el mal sentido, solo consciente del espacio que había ocupado y de cómo lo había usado. Lloviznaba cuando salí. El invierno de Madrid, no del todo lluvia, no del todo niebla, solo un suave lavado gris sobre todo. De camino a casa, me detuve en la floristería y compré tulipanes. Los favoritos de Natalia, rosas y blancos. La mujer tras el mostrador los envolvió en papel marrón y los ató con un cordel. Están frescos de esta mañana, dijo, cortados justo al amanecer. Le envié un mensaje a Natalia desde la acera antes de caminar a casa. Yo siento cómo reaccioné. Estaba dolido. Eso no justifica haberte quitado el teléfono. Debí haber preguntado, quiero hablar cuando estés lista. Sin respuesta, pero le di a enviar de todos modos. Las flores pesaban más de lo debido mientras las llevaba por nuestra calle, la llovizna empapando mi chaqueta. Pero de una manera extraña, se sentía como el camino de regreso a algo, no al perdón. Todavía no. Pero tal vez, solo tal vez, el primer paso para entender lo que realmente había visto y lo que no. Llegué a casa mojado por la llovizna, con los tulipanes en la mano, y los dejé suavemente sobre la encimera de la cocina junto a la nota que había escrito. Hablamos cuando estés lista. No me voy a ningún lado. La casa estaba en silencio, sin el crujido de las tablas del suelo de arriba, sin rastro de movimiento, solo ese tipo de quietud pesada que hacía que cada tic-tac del reloj sonara como el golpe de un tambor. Me preparé un té y me senté en el sofá, mirando de nuevo el televisor apagado, la misma pantalla oscura donde había visto mi propio reflejo tembloroso apenas una noche antes. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. Vacilé por un momento. Mi pulgar flotó sobre la notificación, algo instintivo en mí susurrando, no lo hagas, pero lo abrí. Sin palabras al principio, solo un archivo de video. Le di al play. Al principio, la cámara temblaba, como si alguien hubiera apoyado el teléfono en un estante o repisa. Una habitación de hotel, paredes color crema lisas, luz de lámpara, un sofá, y luego vi a Natalia entrar. Estaba riendo de verdad. Se quitó los zapatos, dejó su bolso en el suelo y se desplomó en el sofá con una comodidad casual que yo conocía demasiado bien. Un segundo después, Diego entró en el encuadre. Mi cuñado, con la camisa por fuera, las mangas arremangadas, se sentó a su lado. Cerca, demasiado cerca. No podía oír el audio, pero no lo necesitaba. Vi cómo él le apartaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Ella no se apartó, sonrió, apoyó la cabeza en su hombro, como si fuera su lugar natural para descansar. El video terminaba ahí. Solo duraba 31 segundos, pero no necesitaba ser más largo. Siguió un segundo mensaje. Valeria, me debes una cena. Me quedé mirando las palabras, apretando los dedos alrededor del borde de mi teléfono. Los tulipanes seguían en la encimera, frescos e ingenuos. Los miré durante mucho tiempo. Luego escribí de vuelta. Yo, ¿a qué hora paso a buscarte hoy? Ella respondió casi al instante. Valeria, a las 7, y ponte algo decente. Esta vez brindaremos por la honestidad. Ni siquiera sabía cómo quedarme quieto. Después de eso, me levanté y caminé de un lado a otro. Me senté de nuevo. Mi corazón no iba a 1000 por hora. No era pánico. Sentía algo más frío, algo más lento. No era traición. Todavía no. Sino el peso innegable de la confirmación. Horas más tarde, estaba de vuelta en esa misma cafetería, aquella donde Valeria y yo habíamos chocado días antes. La misma mesa de la esquina, las mismas luces tenues proyectando largas sombras sobre nuestros rostros. Ella ya estaba allí cuando entré, con el pelo ondulado, un abrigo color teja y un lápiz labial, un tono demasiado atrevido para una cita casual. Cuando me senté, ella no habló de inmediato. Yo tampoco. Finalmente, rompí el silencio. Podrías habérmelo dicho simplemente. Valeria removió su bebida lentamente. Lo hice. Podrías habérmelo enseñado entonces. Quería que lo creyeras por ti mismo. Ella levantó la vista. Pero no querías verlo, Rodrigo. No hasta ahora. Asentí, manteniendo la mirada fija en la suya. Tienes razón. Un camarero pasó y dejó 2 copas de vino. No brindamos.
Valeria se recostó, observándome. ¿Y bien?, preguntó en voz baja. ¿Estás aquí para gritarme? ¿Para darme las gracias? ¿Para juzgarme por guardar pruebas? Sacudí la cabeza. Estoy aquí para pedirte perdón. Pensé que estabas amargada. Pensé que intentabas arruinar lo que yo tenía. Ella sonrió débilmente. Estaba amargada, pero no por Natalia, sino por la forma en que a la gente le encanta fingir, la forma en que defienden las mentiras solo porque son más fáciles que la verdad. El silencio se instaló entre nosotros de nuevo, pero esta vez no era cortante, era honesto. Ella levantó ligeramente su copa. Por la verdad, dijo, la alcancé a mitad de camino. Y justo antes de beber, añadió entre dientes, la verdad tiene un precio, y tenía razón, porque yo ya estaba empezando a sentir el coste. Cuando volví a entrar en la casa esa tarde, el olor a algo cálido y dulce me golpeó al instante. Vainilla otra vez. Y canelones. Sobras recalentadas probablemente. Las luces de la cocina estaban encendidas, doradas y suaves. Y allí estaba ella, Natalia. Estaba tarareando, descalza, de espaldas a mí, mientras acomodaba los tulipanes que yo había traído antes, ahora descansando en un jarrón de cristal alto. Sonreía para sí misma, completamente desprevenida. Me quedé en la puerta un segundo de más, mirando, escuchando. Ese tarareo, ligero, sin rumbo, me golpeaba de forma diferente ahora porque sabía lo que sabía. «Ah», dijo ella de repente, girándose y viéndome. Todo su rostro se iluminó, como solía hacerlo siempre. «Has vuelto justo a tiempo. Pensé que tal vez necesitabas espacio». Caminó hacia mí, despacio, el tipo de paso que usaba cuando quería paz después de una pelea. El tipo de paso que antes me hacía sentir amado. «Encontré tu nota», añadió suavemente, tocando mi brazo. «Las flores eran hermosas, Rodrigo. Siento haberme cerrado anoche, de verdad». Se inclinó, buscando mis ojos. «¿Podemos simplemente reiniciar?» No me moví. Su sonrisa se desvaneció un poco. Inclinó la cabeza. «Rodrigo», susurró. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi teléfono. Mi pulgar pulsó una vez, luego dos. Giré la pantalla hacia ella. El video comenzó a reproducirse, sin palabras. Solo ella, solo Diego. El rostro de Natalia no se movió al principio, pero su respiración se entrecortó. Vi cómo sus ojos recorrían los bordes de la pantalla, como si esperara que pudiera cambiar a otra cosa, algo que la salvara. No lo hizo. El video terminó y por un momento, nada. Luego, se desmoronó. «No, espera». Sus rodillas flaquearon ligeramente y se apoyó contra la encimera. «Rodrigo, por favor». No dije nada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba alcanzarme. No quise que pasara. Ni siquiera sabía cómo decírtelo. Fue un error. Te juro que fue solo una vez. No vacilé, no levanté la voz. Mentiste. No quería perderte, gritó ella, ahogándose con las palabras. Eres lo único bueno en mi vida. Te juro que esto es lo único que alguna vez se ha sentido real para mí. Sus manos temblaban mientras intentaba agarrar las mías, pero retrocedí. «Rodrigo, por favor», suplicó. «Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos simplemente decir algo». Mi voz, cuando finalmente salió, fue firme. «Haz una maleta». Ella se quedó helada. «¿Qué? No puedes quedarte aquí, Natalia. Lo rompiste», dije, con los ojos fijos en los suyos. «Y ya no quiero vivir en algo roto». Se quedó allí por un momento. Las lágrimas seguían cayendo. Su boca se abrió, luego se cerró. Sus hombros cayeron y lentamente se dio la vuelta. No más súplicas, no más palabras. Subió las escaleras con el peso lento y arrastrado de alguien que ve cómo todo su mundo se colapsa detrás de él. 10 minutos después, oí las ruedas de la maleta rodar sobre el suelo de madera. Bajó con los ojos rojos y los labios temblorosos. Se detuvo en el pasillo. «Todavía te quiero», susurró. No respondí. Salió por la puerta, y esta vez, el silencio que dejó atrás se sentía como aire fresco. 3 días después, se firmaron los papeles. Natalia no peleó, ni por la casa, ni por los ahorros. Solo se sentó frente a mí en ese despacho de abogado silencioso, con el rostro pálido y las manos cruzadas tan fuertemente en su regazo que temblaban. No me regodeé.
No busqué venganza en sus ojos. Simplemente firmé con mi nombre y deslicé el bolígrafo de vuelta sobre la mesa. Estaba hecho. Cuando llegué a casa esa tarde, lo primero que hice fue abrir todas las ventanas. Dejé que el aire de diciembre recorriera cada habitación como si tuviera un trabajo que hacer, como si pudiera limpiar las paredes de todo lo que alguna vez salió mal. Esa noche, Valeria apareció con una bolsa de viaje y una sonrisa cansada. «No te emociones», dijo, quitándose las botas en la puerta. «Es solo por unos días. Mi casa todavía está llena de la basura de Diego». «Eres bienvenida», respondí. «Honestamente, no es raro». Ella hizo una mueca. «Es un poco raro». Ambos nos reímos, y por primera vez en lo que parecían semanas, el sonido no fue hueco. Pedimos pizza, abrimos una botella de vino que ninguno de los dos planeaba terminar. Nos sentamos en el suelo de la sala porque a ninguno de los dos nos apetecía usar la mesa del comedor. Los tulipanes seguían allí, ahora marchitándose por los bordes. No los había movido. Valeria abrió su teléfono y entró en Instagram. «¿Has visto lo que ha estado haciendo Natalia?». Arqueé una ceja. ¿Debería importarme? Giró la pantalla hacia mí, de todos modos. El rostro de Natalia llenaba el encuadre. Piel radiante, un filtro brillante, algún fondo con temática navideña. El brazo de Diego estaba rodeando sus hombros, su mejilla presionada contra la de ella. Sostenían chocolates calientes y tazas a juego. El pie de foto. A veces las cosas se desmoronan para que cosas mejores puedan encajar juntas. Bendecida, crecimiento, sanación. Valeria lo miró fijamente un instante y luego rodó los ojos. «Crecimiento», murmuró, bebiendo su vino. «Ahora llevan cosas a juego. Esa es su nueva personalidad, supongo». Me reí entre dientes. «Parecen muy a gusto». Valeria tocó la pantalla. «¿Ves esa taza que él sostiene? La compré yo en el Corte Inglés hace literalmente 3 meses». Sacudí la cabeza, reciclándolo todo, supongo. Hubo una pausa. Luego Valeria me miró de reojo, con media sonrisa formándose. «Dos pueden jugar a ese juego», dijo en voz baja y divertida. Levanté mi copa y la choqué ligeramente contra la suya. «Brindo por eso». Y así, sin más, el peso empezó a levantarse. No todo a la vez, pero lo suficiente. La fiesta navideña del vecindario tenía ese tipo de energía que solo las comunidades pequeñas logran convocar. Guirnaldas de luces baratas parpadeando en el jardín, sillas de plástico desparejadas y el altavoz Bluetooth de alguien reproduciendo a Mariah Carey en bucle. Las risas flotaban en el frío de diciembre como si pertenecieran allí. Valeria y yo no planeábamos quedarnos mucho tiempo. Ella misma lo dijo mientras se ponía el jersey en mi pasillo. 20 minutos, advirtió, recogiéndose el pelo en un moño suelto. Puedo fingir espíritu festivo durante 20 minutos máximo, pero 20 minutos se convirtieron en 40, luego en 1 hora, y de alguna manera estábamos en medio de todo. Valeria charlando con la señora García sobre su perro, yo tomando una sidra junto a la hoguera. Entonces los vi, Natalia y Diego. Llegaron tarde, de la mano, como si todavía estuvieran ensayando una escena de la que no estaban convencidos. Diego llevaba ese aspecto engreído y de traje a medida como una medalla de honor. La sonrisa de Natalia era demasiado amplia, demasiado perfecta, como porcelana pegada tras una fractura. Valeria los vio al mismo tiempo que yo. Me dio un codazo suave, con voz baja. «Bueno», dijo, «los fantasmas de la Navidad están aquí». No respondí, solo dejé mi bebida y le ofrecí mi brazo. «¿Quieres bailar?». Ella parpadeó. «¿Hablas en serio? ¿Por qué no?». Ella hizo una pausa. Luego deslizó su mano en la mía con un encogimiento de hombros. «Vamos a arruinarle la noche a alguien». Nos dirigimos a la pista de baile improvisada, solo un tramo de césped bajo un dosel de luces, donde unas pocas parejas valientes se balanceaban a medias con la música. La canción no era romántica, algún éxito retro de ritmo medio, pero eso no importaba. Valeria se acercó, apoyando sus manos en mis hombros, cerca, pero sin prisa. Nos movimos en círculos lentos y fáciles. Su aliento era cálido cerca de mi cuello. «Están mirando», murmuró. «Sé que quieres parar». La miré, realmente la miré, y sacudí la cabeza.
Ni un poco. Ella sonrió. Entonces me besó, sin previo aviso, sin vacilación. Simplemente se inclinó la cabeza y presionó sus labios contra los míos con el tipo de certeza que no pide permiso. No fue dramático ni ostentoso. Ni siquiera se trataba de ellos. Fue simplemente real. Cuando nos separamos, la música siguió sonando. La gente seguía riendo, pero al otro lado del jardín, 2 personas habían dejado de moverse. Natalia y Diego estaban congelados cerca de la mesa de las bebidas. La boca de Natalia estaba ligeramente abierta. Diego se había quedado a mitad de un trago, con el brazo flácido a un lado. Valeria no los miró, simplemente giró un poco, apoyando su barbilla en mi hombro, pero yo sí miré. La expresión de Natalia había pasado del shock a algo más, algo tenso y feo en los bordes. Le susurró algo a Diego. Él le respondió bruscamente. No alto, todavía no, pero era obvio. Estaban discutiendo. La sonrisa de ella se rompió primero, luego la de él. Diego apartó la mirada. Natalia se quedó mirando al suelo. A su alrededor, nadie se dio cuenta. La señora García seguía riendo con los vecinos. Un adolescente derramó refresco en la terraza. Alguien gritó pidiendo más leña. El mundo seguía girando, pero sus máscaras se habían resbalado. Y no necesitamos decir ni una palabra para saberlo. 6 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde que todo encajó silenciosamente en su lugar. No sucedió como en una película. No hubo un gran discurso, ni un beso dramático bajo la lluvia, ni una suave melodía de piano cuando las cosas mejoraron. Simplemente sucedió despacio, un martes a la vez. Valeria nunca se fue después de esas primeras noches. Sus cosas migraron a los cajones, luego a los armarios. En algún momento, su taza de café favorita se instaló permanentemente junto a la mía en la encimera, y ambos dejamos de fingir que esto era temporal. Las mañanas se convirtieron en rutinas compartidas, chocando hombros en el pasillo, compitiendo por el espacio en el espejo, discutiendo sobre quién se terminó los cereales. Empecé a cocinar más, y ella empezó a burlarse de cómo siempre cocino demasiado los huevos. Eres un hombre perfectamente competente con el alma de un chef nervioso, bromeaba, dándoles la vuelta a ella misma. Paseábamos por las tardes, a veces por el barrio, a veces solo una vuelta perezosa a la manzana sin destino en mente. Hablábamos más en esos paseos de lo que nunca hablamos en las mesas con nuestros ex. Sobre música, sobre películas, sobre dónde pensábamos que estaríamos a estas alturas y a veces, en momentos más tranquilos, sobre todo lo que perdimos. Todavía no sé qué parte de mí pensó que él no lo haría, admitió una vez mientras pasábamos junto a un jardín lleno de hortensias. Quiero decir, Diego siempre estaba buscando a alguien que le aplaudiera. Yo simplemente dejé de aplaudir. No di nada, solo apreté su mano. Algunos días todavía pesaban. Natalia publicaba algo, o Diego aparecía en la historia de alguien, y uno de los dos se quedaba callado, pero pasaba más rápido cada vez. La venganza se consumió pronto. Cualquier calor que lleváramos por haber sido traicionados se había enfriado, convirtiéndose en algo más cálido, más sólido. Ya no se trataba de ganar, ni siquiera se trataba de ellos, se trataba del ahora, y el ahora se sentía bien. Una tarde de principios de diciembre, colgué luces en la terraza trasera. Valeria salió con 2 tazas de sidra, con las mejillas rosadas por el frío. Una manta de lana le caía sobre los hombros como una capa. Vale, Rodrigo, intentando brillar más que los vecinos. Sonrió. Ellos empezaron, dije, señalando los copos de nieve LED parpadeantes de los vecinos de enfrente. Nos sentamos juntos bajo las luces, arropados en la manta, como 2 conspiradores escondiéndose del viento. La sidra echaba humo entre nosotros. Apoyó la cabeza en mi hombro, y ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Era un silencio que se sentía ganado. Entonces lo dije. Creo que te quiero ahora. Las palabras simplemente salieron, sin preámbulos, sin discurso, solo la pura verdad, de la misma manera que alguien podría admitir que está cansado o agradecido. Valeria parpadeó, su respiración se entrecortó ligeramente, se incorporó, me miró y luego se rió. ¿Crees que me quieres? Bueno, sonreí, estoy bastante seguro, a menos que esta sidra sea más fuerte de lo que pensaba.
Me miró un segundo más, como si estuviera escaneando mi cara en busca de una broma. Luego lo dijo. Yo también. Así de simple, sin drama, sin vacilación, sin necesidad de definir nada más allá de eso. Nos recostamos bajo las luces de nuevo, hombro con hombro. Nadie aplaudió, no pasó nada grandioso. Pero juro que en ese pequeño silencio, algo se asentó entre nosotros. Algo real. La noche de la cena, la mesa del comedor, ya estaba puesta cuando Valeria y yo llegamos. Copas de cristal, reluciendo bajo la luz del techo, servilletas de tela dobladas con casi demasiado cuidado, y el olor a pollo asado llenando la habitación con ese calor que solo existía en casa de sus padres. Todo era muy intencionado. Su madre revoloteaba alrededor de la mesa con botellas de vino y dudando de la temperatura de la salsa, mientras su padre estaba cerca de la sala, moviendo un whisky y tarareando para sí mismo. «¿Segura que estás lista para esto?», murmuré, mientras colgábamos nuestros abrigos junto a la puerta. Valeria miró de reojo, sonriendo. «Nunca he estado más lista para lanzar una bomba en medio de un asado». «Perfecto», dije. Ese es exactamente el nivel de paz que buscaba. No éramos los únicos invitados, por supuesto. Natalia y Diego llegaron solo 10 minutos después de nosotros, lo suficientemente tarde como para que pareciera deliberado. Ella llevaba un vestido granate y una sonrisa tensa. Él parecía aburrido antes de haber puesto un pie dentro. Apenas nos saludaron, y eso estaba bien. No estábamos allí por ellos. La cena comenzó tan incómoda como se esperaba. La madre de Valeria, siempre optimista, trató de mantener la conversación ligera. «¿Y bien? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Sigues trabajando desde casa, Rodrigo?», asentí cortésmente. «Unos días a la semana. El negocio ha sido constante». Diego intervino. «Debe de ser agradable. Algunos de nosotros tenemos que ir realmente a la oficina». Natalia se aclaró la garganta suavemente, pero no dijo nada. Valeria sonrió con frialdad, sin siquiera mirarlo. «La ética de trabajo de Rodrigo no está en debate, Diego». Su madre agitó una mano. «No empecemos con eso otra vez. Es Navidad». Natalia miró a Valeria a través de la mesa. «¿Cuánto tiempo te quedas en Madrid, Val?». «En realidad», dijo Valeria, dejando su tenedor. «De eso es de lo que queríamos hablar». La habitación se quedó quieta. Rodrigo e intercambiamos una mirada. Le hice un gesto de asentimiento. Ella buscó mi mano bajo la mesa y entrelazó sus dedos con los míos. Luego miró a sus padres. Su padre ahora observaba de cerca, su madre con ojos amplios y educados, esperando el remate. «Estamos comprometidos», dijo ella. Así de simple, directo, sin preámbulos. Por un momento, nadie habló. Luego, su madre parpadeó. «¿Comprometidos?». Valeria levantó su mano y movió los dedos, mostrando el modesto anillo de oro que habíamos elegido juntos. Su sonrisa era suave pero inamovible. «¿El uno con el otro?», preguntó su padre lentamente, con la voz seca por la incredulidad. «Sí, papá», dijo Valeria con una risa suave. «No simbólicamente, oficialmente». El silencio se estiró un latido de más. Luego su madre se levantó abruptamente y sonrió como si acabara de recordar cómo hacerlo. «Bueno», dijo, levantando su copa. Esa es una noticia maravillosa». Su padre asintió una vez, más lento en levantarse, pero finalmente se puso junto a ella, levantando su copa por empezar de nuevo. «Supongo que todos aprendemos a hacerlo bien a la segunda». Valeria brindó con ellos, luego conmigo. «¿Y entonces, me estás tomando el pelo?», espetó Natalia. Todas las cabezas se giraron. Estaba apretando su copa de vino, con los ojos fijos en Diego, con una furia tan cruda que despojó todo fingimiento de su rostro. «Tú lo sabías», siseó. Diego parpadeó. «¿De qué estás hablando?». «De esto», espetó ella señalándonos. «Sabías que estaban juntos, comprometidos, y no dijiste ni una palabra. ¿No era mi noticia para compartir, Nat?». Ella soltó una risa aguda e incrédula. «Por supuesto que no. Tú no compartes nada, a menos que te convenga». Diego se burló y se recostó. «¿Podemos no hacer esto aquí?». Natalia se levantó. «¿Por qué? ¿Avergonzado ahora o simplemente aburrido otra vez?». «No empieces». «No. Hablemos de cómo destrozaste mi matrimonio».
Me prometiste todo, y luego no me diste nada más que frases de Instagram y desprecio. La habitación se congeló. Valeria se sentó bebiendo tranquilamente su vino. Sus padres estaban en un silencio incómodo, con los ojos saltando de uno a otro como si vieran un estante de cristal romperse a cámara lenta. Diego se levantó sin decir otra palabra, cogió su abrigo y salió por la puerta principal, así de sencillo, sin adiós, sin mirar atrás. Natalia se quedó allí temblando, luego se sentó lentamente, con las manos apretadas en su regazo. El único sonido que siguió fue el tintineo de los cubiertos. Luego, unos pocos sorbos silenciosos de vino, un tenedor raspando el borde de un plato. Valeria buscó mi mano de nuevo bajo la mesa. Su sonrisa era pequeña, pero segura. El jardín estaba tranquilo justo antes de que empezara la música. Filas de sillas blancas bordeaban el césped recortado, salpicado de gente que apenas registraba. Familia, amigos, vecinos, rostros desdibujados en sonrisas suaves y trajes de tonos pastel. El arco estaba envuelto en hiedra y flores de finales de verano, y la voz de Valeria flotaba desde algún lugar dentro de la casa, riendo con sus damas de honor. Era un día perfecto, y entonces la vi, Natalia, parada junto al camino de piedra que rodeaba la ceremonia, con las manos apretando algo pequeño, tal vez un programa, tal vez solo los nervios. Sus ojos se encontraron con los míos a la distancia, vacilante pero firme. Sabía que vendría. Me acerqué antes de que nadie pudiera detenerme, antes de que Valeria pudiera ver, no por secretismo, sino porque necesitaba enfrentar lo que fuera que le quedara por decir. Rodrigo, respiró ella cuando llegué a su lado. Asentí. Natalia, por un momento, solo me miró. Su pelo recogido, sin maquillaje lo suficientemente pesado como para ocultar el peso bajo sus ojos. Luego habló, suave y temblorosa. Sé que no tengo lugar en esto. Sé que es demasiado tarde para arreglar nada y no estoy aquí para interrumpir, ni suplicar, ni hacer nada horrible. Yo solo. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Necesito que sepas que no intentaba arruinarnos. No me propuse traicionarte. Diego dijo todas las cosas correctas cuando me sentía como nada. Y yo, Dios, le creí. Creí que lo que teníamos era aburrido, seguro. Pensé que necesitaba algo más brillante. Se limpió bajo el ojo rápidamente y luego se rompió. Y ahora lo veo. Te veo a ti. Lo que destruí, lo que nunca recuperaré. La observé en silencio. Dejé que dijera cada palabra sin vacilar. Dejé que el silencio se extendiera después. Luego dije, calmado y honesto, tal vez no fue el amor lo que perdiste, sino algo que te enseñó a valorarlo. Su rostro se hundió un poco, sin sollozos dramáticos, sin un último intento de redención, solo esa mirada que pone una persona cuando la verdad le golpea un poco demasiado tarde. Asintió, lentamente. Espero que ella te trate mejor de lo que yo lo hice. Ya lo hace, dije. Natalia bajó la vista a sus manos, luego volvió a mirar hacia arriba. Adiós, Rodrigo. Adiós, Natalia. Se hizo a un lado cuando la música empezó. Caminé por el sendero del jardín solo, de regreso hacia el arco, de regreso hacia Valeria, de regreso hacia unos votos que venían de algo real. No fantasía, no venganza, sino algo reconstruido de las cenizas. Y por primera vez en mucho tiempo, no miré atrás. Y ese fue el final de la historia. Valeria me dijo una vez, dos pueden jugar a ese juego. Justo antes de que todo empezara a cambiar entre nosotros, ella eligió luchar contra la traición, no con amargura, sino con audacia. Así que ahora, tengo que preguntarte, ¿hizo ella lo correcto o simplemente encontró una forma más bonita de romper las reglas? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado de cerca, no olvides darle a me gusta y suscribirte.